Paraguay busca volver a venderle soja a Taiwán después de una década, y una fabricante de memorias evalúa Alto Paraná. Dos empresas taiwanesas manifestaron interés en invertir en Paraguay, según trascendió el 19 y el 20 de agosto de 2026. No hay nada firmado, se trata de visitas, evaluación de posibles ubicaciones y conversaciones en curso, no de contratos ni de inversiones confirmadas. Una busca comprar soja paraguaya después de casi 10 años sin comprarla. La otra, fabricante de memorias, recorre terrenos en el este del país para una eventual planta. Thai Sugar quiere volver a comprar soja paraguaya. Taiwan Sugar Corporation, Thai Sugar, es una empresa estatal taiwanesa fundada en 1946, vinculada al Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. Nació como azucarera y con el tiempo diversificó hacia la ganadería y la biotecnología. Hoy también produce soja no transgénica. Su interés en Paraguay es puntual: comprar soja. La razón está en la cadena de alimentación animal. Taiwán consume alrededor de 900.000 toneladas de carne de cerdo al año y importa cerca de 100.000 toneladas anuales para cubrir la diferencia. La soja es un insumo clave del alimento porcino, y el año pasado Taiwán bajó a cero el arancel a la carne de cerdo, lo que abre una vía adicional de comercio con los países proveedores de ese insumo. Una reactivación, no un negocio nuevo. Paraguay hoy no le vende soja a Taiwán. El flujo comercial se cortó hace alrededor de 10 años, cuando Argentina reabrió su mercado tras cambios impositivos y Taiwán volcó sus compras hacia Brasil y Estados Unidos. Lo que se discute ahora es retomarlo. La meta que circula en las conversaciones es llegar a 500.000 toneladas al año, entre el 15% y el 20% de lo que Taiwán importa de soja. Paraguay tiene con qué respaldar esa ambición. Es el tercer exportador mundial de soja, detrás de Brasil y Estados Unidos, y el sexto productor mundial, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA. En julio de 2026, el canciller taiwanés Lin Chialong fue explícito sobre la preferencia. Apoyo firmemente que Taiwán compre más soja de Paraguay y no de Brasil, dijo, según consignó ABC Color. Lo que Paraguay ya le vende a Taiwán. Mientras la soja es aspiracional, el comercio bilateral real crece por otro lado. Las exportaciones paraguayas a Taiwán sumaron $342 millones en 2025, un alza del 50% interanual, compuestas casi en su totalidad por carne. $271 millones en carne bovina y $49,6 millones en carne porcina. La proyección para el cierre de 2026 es de $400 millones. La soja, hoy, no forma parte de esa cifra. Adata evalúa una planta en Alto Paraná. La segunda empresa es Adata Technology, fabricante taiwanés de módulos de memoria DRAM, unidades de estado sólido, SSD, y tarjetas de memoria. Es el segundo mayor fabricante mundial de DRAM y SSD de marca propia, y ya opera en Brasil. Ahora evalúa instalar una planta en Mingaguazú, una ciudad del departamento de Alto Paraná, en el este de Paraguay, junto a la frontera con Brasil. La empresa está recorriendo posibles ubicaciones en la zona. Desde esa planta, Adata atendería los mercados de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, y operaría bajo el régimen de maquila, el esquema paraguayo para empresas que importan insumos, ensamblan o manufacturan en el país y reexportan el resultado. Un vicepresidente de la compañía, de apellido Maselli, resumió la lógica: nuestra idea es poner una fábrica en Paraguay para atender todo el mercado latinoamericano. El régimen vigente es la Ley 7547/2025, reglamentada por el Decreto 5714, que reemplazó a la anterior Ley 1064/1997 desde el 8 de septiembre de 2025. Fija un tributo único del 1% sobre el valor agregado nacional o sobre la factura de exportación, con exención de IVA, IRE, IDU e INR para las actividades de maquila. El precedente que marca la vara, Master Bus. Mingaguazú no es territorio nuevo para la inversión taiwanesa. Allí funciona el Parque Tecnológico Taiwán-Paraguay, habilitado el 18 de febrero de 2025. En ese parque, otra empresa taiwanesa, Master Bus, tiene una inversión confirmada de $30 millones para fabricar buses eléctricos, con entre 2.000 y 2.500 empleos directos proyectados. Ya enmarcó sus primeras unidades en diciembre de 2024. Esa diferencia importa.
Masterbus es un monto, un cronograma y una fábrica que ya produjo. ADATA, por ahora, es una visita, una recorrida de terrenos y una frase de un vicepresidente. Ninguna fuente confirma que la eventual planta de ADATA vaya a instalarse dentro de ese mismo parque tecnológico, solo se sabe que la empresa mira Minga Guazú. ¿Por qué Alto Paraná y por qué ahora? El atractivo estructural de la zona es la energía. Itaipú, la represa hidroeléctrica binacional entre Paraguay y Brasil y una de las mayores del mundo, ofrece energía barata y limpia a las industrias instaladas cerca. Paraguay genera prácticamente el 100% de su electricidad con centrales hidroeléctricas, algo poco frecuente incluso entre países con matriz eléctrica limpia. La región también es un nudo comercial. A pocos kilómetros de Minga Guazú está Ciudad del Este, la capital comercial de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y el corredor que conecta esa zona con los puertos del Pacífico y del Atlántico es parte del proyecto de corredor bioceánico que Paraguay promueve como plataforma logística regional. Una relación diplomática que ya lleva casi 70 años. Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán en lugar de con la República Popular China, un vínculo que data de 1957. Es uno de aproximadamente 11 o 12 aliados diplomáticos que le quedan a Taiwán en el mundo, el número varía según se cuente o no al Vaticano, lo que convierte a Paraguay en un socio poco común dentro de Sudamérica y en un interlocutor con peso específico para Taipei. La reunión donde se manifestaron estos intereses contó con la presencia de Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, MIC, Eduardo Gustale, viceministro de Rediex, la Agencia Paraguaya de Promoción de Exportaciones e Inversiones, e Iván Ley, embajador de Taiwán en Paraguay. ¿Qué mirar a partir de acá? Ninguna de las dos empresas publicó montos de inversión ni cronogramas. No hay cifra de ADATA ni de TaiSugar que evaluar todavía. Lo que sí hay es una dirección clara. Taiwán busca diversificar sus proveedores de soja lejos de Brasil, y al menos una empresa tecnológica taiwanesa está mirando en serio la combinación de energía barata, régimen de maquila y ubicación fronteriza que ofrece Alto Paraná. Quien evalúe montar una operación de importación y exportación en Paraguay, o compare este movimiento con otro antecedente reciente del país como exportador agrícola, la chía paraguaya que en 2025 facturó $200 millones, encuentra en este episodio la misma lógica. Mercados asiáticos que reabren la puerta a proveedores paraguayos. La relación con Taiwán también incluye cooperación tecnológica, como el hub de inteligencia artificial Iguazú Digital que ambos países impulsan. Para quienes evalúan operar o invertir en Paraguay, el equipo de Vía Paraguay está disponible por contacto.